11:43, seguimos en la mañana en difusión y estamos por arrancar la columna económica con nuestro querido columnista Alejandro Otero. Tenemos muchos temas para hablar el día de hoy, esto de el ahora llamado Supercepo, porque llega a la gente que está en el exterior, que ha viajado, que solamente puede retirar $50 del cajero por día. Ha llegado, la verdad que esta situación del Supercepo a ser noticia, por lo menos durante la mañana, en casi todas las placas televisivas que hemos visto hasta ahora. Ha estado en los 3 tapas de los diarios, pero además del tema del Supercepo, tenemos los aumentos constantes que hemos tenido, que han sido anunciados, un aumento para las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires, aumento para las carnes, tenemos el aumento de los combustibles, la verdad que una serie de medidas que van en contra del bolsillo de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, así que para que nos cuente un poco sobre esto estamos ya en comunicación con nuestro querido columnista Alejandro Otero, arrancando, bueno, primero que nada con esto de el ahora llamado Supercepo. ¿Cómo andás, Ale? Gaby Corral de Cline, te saluda. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andan? Bien, en realidad todavía no sabemos, a ver si estamos bien o no estamos bien, nos vamos a enterar ahora, porque uno dice bien por una cuestión de costumbre, ¿no? Pero cuando empieza a analizar, ahí empiezan a desprenderse otras cosas. Así que entre ellas tenemos hoy el tema del Supercepo, cosa que ha estado en las placas televisivas toda la mañana, Ale. Bueno, a ver, 2 o 3 comentarios sobre esta medida, que es el reforzamiento de una medida que ya se tomó, ¿no? Una medida, primer comentario, una medida tardía, una medida que se tendría que haber tomado antes en favor de preservar las reservas, es decir, en favor de limitar o evitar algo que constituye uno de los grandes males de época del país, que es la sangría de sus reservas vía fuga de capitales, ¿no? El gobierno hasta impuso primero un límite de 10.000 a la compra y más recientemente lo bajó a 200 y ahora lo que llaman Supercepo, que es limitar las compras en el exterior, la salida de dólares en el exterior vía tarjeta a $50, hasta que tomó esta medida hizo exactamente todo lo contrario, es decir, tomó y adoptó medidas que facilitaban la fuga de divisas, que facilitaban la pérdida de reservas, con la excusa de tener que vender en el mercado para tratar de mantener el tipo de cambio. Como sabemos, no lograba mantener el tipo de cambio, que se mantuvo ascendente a ritmo mayor o menor, pero durante todo el periodo, y tampoco lograba contener las reservas que se iban en ese movimiento. Así que el gobierno pasó de hacer todo lo posible para facilitar la fuga a establecer medidas razonables de restricción que las protejan, aunque tardías. Que las medidas son efectivas está a la vista, ¿no? Solo basta comparar los números en los pocos días que llevan estas medidas. El tipo de cambio se ha mantenido más estable, incluso tuvo un pequeño retroceso, y la pérdida de divisas se ha minimizado grandemente. Así que bueno, por fin una medida responsable por parte del gobierno, que lamentablemente es tardía. Claro, después de que se cansaron de fugar, ahí recién empezaron a activar medidas de restricción cambiaria. Bueno, lamentablemente no creo que se hayan cansado, bueno, porque me parece que en eso son incansables. Pero bueno, como sea, tomaron esta medida, supongo que influidos y motivados por el resultado electoral que se confirmó el domingo. Un dato además, Gaby y Fede, que me parece que es muy importante. Claro, vos decías recién que todos los medios fogonean con esto, lo están difundiendo, y parece que esta fuera una medida que afecta a 44 millones de argentinos, o a 40, o a 20. Esta medida afecta a un puñado de miles de personas nada más. Vos sabés que mientras estaba el cepo a 10.000, es decir, mientras se podía comprar por mes hasta $10.000, hoy, insisto, con la nueva medida se pueden comprar hasta 200, si es por vía electrónica, o 100 si es efectivo, por mes. El cambio ha sido muy grande.
Las personas que compraban más de $200 por mes eran un puñado de miles. Claro. El No era la mayor 80%, parte. pero de ninguna manera, el 80% de las personas que compraban dólares, compraban cifras muy pequeñas, del tenor de las que hoy son permitidas. Es decir que los que están siendo afectados en concreto no representan en términos de la población nada significativo. Sin embargo, permitir que ese conjunto de personas que están en condiciones de poder comprar grandes cifras puedan hacerlo, que por otro lado no tienen ninguna aplicación económica útil, porque si compraran grandes cifras para traducirla en inversión, pues entonces no habría ningún inconveniente porque el conjunto se beneficiaría. Pero el problema es que ese puñado de miles de personas que compran grandes cifras no generan ningún aporte y beneficio a la mayoría. Entonces ahí es sí donde en favor de un conjunto muy reducido se embroma la mayoría, se perjudica a la mayoría, porque esas personas que se les permite esa compra de divisas para lo que se llama técnicamente atesoramiento, es decir, guardarlo en el colchón o fugarla, no generan ningún beneficio al conjunto, sean porque no invierten, sean porque reducen la cantidad de divisas disponibles y eso favorece el alza del tipo de cambio que termina impactando en el alza de los precios o perjudica la disponibilidad de divisas para atender importaciones, pagar la deuda y otros usos que son útiles. Entonces, es muy razonable tomar una medida limitada que, insisto, afecta a un conjunto pequeño en lo directo, que es la compra de dólares, pero beneficia al conjunto por vía indirecta porque impide este uso dilapidador, absolutamente improductivo de divisas. Pero bueno, este gobierno no es que no entendiera esto, porque esto que yo estoy tratando de explicar es algo conocido para el más reciente de los estudiantes de economía o al más noble de los conocedores del funcionamiento del mercado financiero y cambiario en Argentina. No es que el gobierno los desconociera, sino que le importaba un bledo y entonces dejaba hacer justamente en favor de esa minoría a la cual bien representaba en desmedro de la mayoría a la cual no supo, no quiso o no pudo representar. Por suerte, insisto, ahora se toma una medida que es muy razonable, aunque lamentablemente sea tardía. Sí, es bastante tardía porque las reservas del Banco Central ya han sido totalmente saqueadas, podríamos decir. Pero además no es la única medida que están tomando, porque por un lado te están tomando esta medida que uno dice, bueno, la verdad es que es tardía, pero tiene un sentido. Ahora, hay otras medidas que están tomando, como dar vía libre a ciertos aumentos que sabemos que van a golpear el bolsillo de todos los vecinos y vecinas, ¿no? Efectivamente, Gaby, y en eso sí, el gobierno sigue la misma línea que mantuvo desde el principio. Fíjate que uno de los precios que liberó a estos, supongo que son los que te referías con este comentario, es el de los combustibles, que estaba previsto que se mantuviera inalterable en la propia promesa de campaña del gobierno hasta el 15 de noviembre. Ayer autorizó las subas, autorizó prepagas. Ayer muy bien el electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le fue a reclamar a Vidal que retrotraiga el aumento de tarifas, porque en ese sentido el gobierno sigue liberalizando los precios de consumos que por un lado son esenciales, porque hacen el uso cotidiano de las personas en materia de transporte o en materia de energía o en materia de cobertura de salud, pero también hacen un impacto directo sobre el conjunto de los precios porque naturalmente los combustibles y la energía están formando parte relevante de los costos de producción de alimentos, vestimenta y otros productos que son esenciales y de consumo cotidiano para la mayoría. Así que, efectivamente, así como por un lado es tranquilizador que se tome una medida como esto que llaman supercepo en el mercado cambiario, es preocupante que en el mercado de bienes se alienten de nuevo las subas de manera alegre, que van a terminar perjudicando al conjunto vía disminución de su capacidad de consumo, dicho rápidamente, vía mayor inflación. Ale,
Ale, perdón, te quería consultar Sí. algo que hoy lo charlaba con Gaby a la mañana y no quería dejar de consultarte. Ayer yo me suelo torturar a veces a las noches y pongo un rato animales sueltos, Ah, ¿viste? bueno, no te privas de nada. Claro, para ver cómo viene la mano, ¿viste? Siempre hay que ver qué están diciendo para pararse del otro lado. Rasgos de masoquismo en Fede Claro. Kline. No, pero es un buen método, ¿no? Ver qué están hablando para uno ya saber que tiene que Claro, estar. de qué habla esa gente que no tiene nada que ver conmigo? Me parece muy bien. Claro. Y ayer decían, casi como con miedo, hablaban de una posible reactivación de la economía, ¿no? Decían de esta forma, no, che, y mirá si Alberto asume y arrancan las pymes, y arrancan las inversiones, y empieza a girar esta famosa rueda de la economía interna que produce el crecimiento. Y lo decían con cierto tono de miedo o hasta diciendo de qué nos vamos a disfrazar después, ¿no? De todo lo que dijimos de Alberto, que venían a destruir la economía y que nunca la hicieron crecer. Mirá si pasa esto, decían. ¿Qué probabilidades hay, Ale, en lo concreto? Bueno, a ver si, como decís, estaban preocupados porque se produzca una reactivación del mercado interno, hacen muy bien en preocuparse, porque justamente a eso viene el gobierno. No sabemos quiénes van a encabezar la política económica, quiénes van a estar en los ministerios y en las secretarías que van a hacer o llevar adelante las políticas efectivas que logren esto, pero que vienen a eh, producir este tipo de efectos en materia económica, que a nadie le quepa duda, porque lo que viene diciendo Alberto desde que empezó la campaña. Claro. Justamente lo que diferencia, o una de las cuestiones que diferencia, es uno de los ejes que divide aguas entre el macrismo y lo que expresa Alberto, es la visión que hay respecto del crecimiento económico. Para el macrismo, la solución de los problemas de la Argentina pasaba por el ajuste, y entonces eso requería paralizar el crecimiento, disminuir la capacidad de consumo y favorecer por esa vía una estabilidad de los precios, calma en los mercados, y que ese contexto de calma iba a traer inversiones. Bueno, esto se demostró absolutamente falso, una vez más, hay que decirlo, porque no es que se demostró por primera vez y descubrimos la pólvora, sino que una vez más se demostró lo que ya sabíamos, que por ese camino lo único que se produce es el empobrecimiento de la mayoría. Alberto justamente expresa lo contrario, dice, para resolver los problemas que tiene la Argentina, lo primero es crecer, lo primero es reactivar. Claro. Cualquier problema económico, desde la inflación hasta el déficit fiscal, pasando por el endeudamiento, el empleo o la pobreza, son más fáciles de resolver, siendo todos problemas difíciles, pero son más fáciles de resolver, se facilitan en un contexto de crecimiento. En un contexto de parálisis económica, todos esos problemas se vuelven casi imposibles de ser resueltos. Entonces, Alberto tiene claro y expresa algo que no solo la teoría económica, sino el sentido común y la experiencia histórica de los argentinos conoce muy bien. Todos los problemas que hoy padecemos, todos los problemas que nos han dejado, todo el escenario dramático que construyeron las políticas del macrismo, van a resultar más fáciles de resolver si logramos, como decía Alberto, poner en marcha nuevamente la economía. Es decir, si logramos volver a una senda de crecimiento. Así que lo primero que se va a intentar, y estoy seguro va a conseguirse, es retornar a una senda de crecimiento. En ese contexto se irán resolviendo todos estos problemas que sabemos tenemos, que son difíciles de resolver, pero que sin crecimiento son imposibles de resolver. La deuda, uno de los problemas más graves que nos deja el gobierno que se va. La deuda, para que sea pagable, la Argentina tiene que volver a crecer. Si la Argentina no crece, es imposible que genere los recursos para pagar la deuda. Si el fondo redobla, por ejemplo, si el Fondo Monetario redobla su pretensión de ajuste para que la Argentina cumpla sus compromisos, no hace más que pegarse un tiro en el pie, porque por la vía del ajuste la capacidad de pago de la Argentina va a seguir siendo, como es hoy, nula. La única posibilidad que tiene la Argentina de volver a ser un pagador confiable es que la Argentina crezca. Así que
si la gente de este programa nocturno y trasnochado estaba preocupada porque a la Argentina retorne el crecimiento, la verdad que hacen muy bien en preocuparse. Pero yo digo, los invitaría a que miren un poco mejor y con mejor atención las cosas, y en vez de preocuparse por la que la Argentina vuelva a crecer, debieran alegrarse si la Argentina vuelve a crecer, porque efectivamente si la Argentina vuelve a crecer, va a volver a haber empleo, va a volver a haber inversión, va a volver a haber va a volver a haber capacidad de consumo, bienestar para el conjunto de la mayoría, y eso tiene que ser un motivo de alegría. No puede ser motivo de preocupación ni de preocupación para ningún argentino de buena voluntad, ¿verdad? Perfecto, Ale, impecable. Ahora sí, después se lo vamos a mandar a Alejandro Fantino. Alguna vez me ha contestado un tuit, así que capaz después le mando tu audio para que no se asuste. Ningún problema, algunas veces me ha entrevistado también. Mira. Ya hace muchos años, sí. Mira, así que, qué coraje, ¿el de él? Puede ser, sí. Ale, te mandamos un fuerte abrazo, buen fin de semana. Hasta luego. Un abrazo enorme. Estábamos recién en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero, haciendo un poco este análisis de qué es lo que está ocurriendo a nivel económico en nuestro país, lo que está ocurriendo a nivel económico en nuestro país, lo que está ocurriendo a nivel económico